poder transmitirlo, en este caso, de un cuerpo a otro. Ahora, ¿cómo podemos calcular la cantidad de calor en un cuerpo? Pues la cantidad de calor se calcula con esta formulita que ves por aquí. Quiero que por ahora esta formulita la copies. Vamos a usarla. Recuerda, calor, Q es el calor por si acaso. Q es el calor. Es igual, M es la masa. M es masa por si acaso no dice ahí, pero M es masa. M es la masa. Y este CE se le va a llamar calor específico. ¿Está bien? Calor específico, que es la característica de cada cuerpo. Eso te lo van a dar en cada ejercicio, no te preocupes. El calor específico. Y si no te lo da, ahora yo te lo voy a dar. No te preocupes. Calor específico. ¿Tienes? Calor específico. Y el otro, el que está por aquí. ¿Qué es esto? Triangulito T. Ese triangulito T se llama variación de temperatura. Variación de temperatura. O sea, ¿qué quiere decir? Temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Está bien? Eso quiere decir ese triangulito T. O sea, variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Y Q es el calor. Obviamente, Q es el calor. Bien. Así podemos calcular la cantidad de calor absorbida por un cuerpo. Ahí está. Masa por calor específico por la variación de temperatura. ¿Está bien? Copia esa fórmula porque la vamos a usar. Vamos a usar. Ay, por si acaso, por cultura general te digo, mira, el calor específico del agua, eso tienes que saberlo sí o sí, ¿eh? Siempre va a ser 1, 1 por si acaso. Sin un problema tú te encuentras que dice agua, ya, agua, ya. Calor específico del agua siempre va a ser 1. ¿Sabes? Siempre va a colocar 1. Acá te voy a colocar las unidades de esto. Caloría por grado. Gramo y centígrado. ¿Está bien? Pero principalmente quiero que copies esta formulita. Primero vamos a usar eso. El calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Y siempre el calor específico del agua es igual a una caloría por grado centígrado. Recuerde, esa es la capacidad, el calor específico del agua. Calor específico del agua. No olvidar también que en este caso el calor por si acaso, el calor en ese tema lo vamos a medir en calorías. ¿Se puede medir en Joule? Sí, pero más se usan calorías, cal. El calor siempre va a estar en calorías, así lo vas a identificar también. El calor siempre en calorías. No olvidar, no olvidar eso. Y la masa también, no olvidar también que la masa siempre tiene que estar en gramos. No en kilogramos, ojo, no en kilogramos. La masa tiene que estar en gramos. ¿Está bien? La masa en gramos. La masa en gramos. Y la temperatura siempre la vamos a calcular en Kelvin. Voy a colocar por acá. La temperatura siempre en Kelvin. Bueno, eso depende del ejercicio también. Depende de lo que te pidan. Te pueden pedir en grados Celsius o en grados Kelvin. Depende. No siempre te piden grados Celsius. Grados Kelvin. Puede ser cualquiera. Depende de lo que te pide el ejercicio. Eso sí, no hay problema. Pero el calor sí siempre tiene que estar en calorías. Y la masa tiene que estar en gramos. Bien. Entonces, acá tengo la formulita. Mira. ¿Qué te parece si vamos a resolver un ejercicio? Mira. No olvidar. ¿Qué dice por acá? A 100 gramos de agua. Por favor, dime, ¿este dato qué es? ¿Qué viene a ser de todo lo que te hablaba hace un momento? Masa, calor específico. Masa. Masa. Claro que sí, masa. Coloquemos por aquí la masa. A ver, ¿dónde está la masa? 100 gramos. Tengo la masa que ya está en gramos, perfecto. Mira, ¿qué dice? A 100 gramos de agua a 10 grados Celsius. ¿Eso qué viene a ser? A ver, eso es temperatura.
pero profesor, hay dos temperaturas. Ah, si te están diciendo, mira, que el agua se encuentra a esta temperatura, eso quiere decir que con esa temperatura se encontraba al inicio, en otras palabras. Un 10. Claro, Bien, su temperatura inicial. Inicial. Su temperatura inicial, 10 grados Celsius. Se le agregan, dice, 500 calorías. Pregunta, ¿esto qué es? Acabo de decir que calor, el el calor. calor. El calor que se le está otorgando al agua, mira, a esa cantidad de agua. Entonces nos están dando la cantidad de calorías. Ya está, 500 calorías. Bien, ya tengo la cantidad de calor. Determine la temperatura final. Ah, ya, justo aquí, la temperatura final. Una pregunta, estamos hablando de agua. ¿Cuánto es el calor específico del agua? Acabo de decir hace un momento. Uno. Uno. Uno, claro que sí, estamos hablando de agua. Entonces el calor específico del agua es uno siempre. Bien, entonces usamos la formulita. La formulita es así. Voy a colocarlo por acá. Algunos le llaman maceta, si quieres aprender mnemotecnia, ahí está. Maceta, porque dicen esto, maceta. Ahí está, maceta. Si quieres puedes colocarla así, no hay ningún problema. Ahí está, maceta, si quieres así aprendértelo, maceta. Ahora, mira, vamos a reemplazar. Esta es la formulita. El calor, lo sé, sí, el calor que le han dado a la cantidad. El calor absorbido por el agua, me han dicho. Está, 500 calorías. La masa está al lado izquierdo, es 100. Mira, 100, que facilita, profe. Calor específico, 1. Pues, uy, qué fácil. Sencillísimo. Ya está. ¿Y qué más? Ah, y la variación de temperatura. Variación de temperatura, recuerda que era temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? Así era. Temperatura final menos temperatura inicial. Por mientras voy simplificando, mira. Tú ya eres grande, ya sabes esto. Dos ceros, dos ceros. Por mientras. Y voy reemplazando. Algo me falta reemplazar. Me falta reemplazar la temperatura inicial. ¿Cierto? Bueno, acá es uno, no importa. Ya, eso no lo ando. Temperatura final. ¿Cuánto es? No, no la sé. Eso me piden calcular. La temperatura inicial, creo que la tenía o no la tenía. Sí, acá está. Es 10. Reemplazo con 10. Por favor, dígame la respuesta. Es una ecuación simple. ¿Cuánto? 15. 15. 15. Ya está. 15. Ya tengo la temperatura final del agua. Después de yo haberla calentado, mira, la calenté, o sea, le di 500 calorías al agua. Entonces, ¿qué pasó? Su temperatura se elevó. De 10 grados Celsius se elevó a 15 grados Celsius. Marcas ahí respuesta. Márcale, por favor. Ahí lo tienes, 15 grados Celsius. Ahí está. Ahí lo tienes. Ahí está. A ver, vamos a hacer el número 2 a ver por si acaso. Ustedes inténtenlo. Ustedes intenten el 2 mejor. Solamente quiero aclarar esta parte. Mira. Te están dando la masa, mira. Acá te dan la masa. Si está en gramos, esto es masa. Pues obviamente, ¿no? La masa es 400. Una pregunta. ¿Esto qué es? ¿Temperatura inicial o final? ¿Quién me dice, por favor? Inicial. 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 Claro que sí, tengo la temperatura inicial, 30 grados Celsius. Pero acá dice kilocalorías. ¿Alguien sabe la igualdad de esto? La equivalencia. 12 kilocalorías. ¿12.000, profesor? Claro, exacto, muy bien. Es 12.000. Cuando ves kilo algo, solamente agrégale tres ceros. Agrégale tres ceros. 12.000. Ahí lo tienes. 12.000. Ya tienes el calor. Ya está, pues ya ustedes calculen la temperatura final. Vamos. Termínenlo ustedes eso, vamos. ¿Cómo así? Ajá. A ver, vamos a verlo. ¿Segura? Mm, vamos a verlo. Recuerda, el calor específico del agua es uno. ¿Sí, clave o no hay clave aquí? Revísalo bien. Preguntamos, termínelo.
Terminemos. ¿Profesor de clave? Sí, sí, clave. Ah, la C, profe. ¿La sé? ¿Seguro? A ver, terminen. Vamos a su pantalla. Me van a mostrar su pantalla. Profesor, es la C. La sé, ¿segura? Muy bien. A ver, vamos a verlo. Vamos a ver. Profesor, sale la A. Ajá, la A. Puede ser. Revisa bien, revisa bien. La simplificación, cuando pasa a restar, todo eso. Revísenlo bien. No, profesor, sale la C. Ajá, también la sé. Vamos a verlo. A ver, por favor, muéstrame tu pantalla. Muéstrame por tu pantalla la respuesta de la pregunta número 2. ¿Todos? Muéstrame por su pantalla la respuesta del número 2. A ver, quiero verlo. Ajá, muy bien. Ya. Guay. Perfecto. ¿Qué es ahí? No se mueva. No te muevas, no te muevas. Ya. Estos puntos lo van a colocar en el tema 4 que dice calor ahí. Tema 4 calor. No te muevas, quédate ahí. Alumno que mencione, escribe por favor +3 en Classroom. Fierro, Silva, Álvarez, bien. Tavares, Burga, Guainati, Milla, Loaiza, Quilca, Castillo, Vega y Damián. ¿Quién más me falta? ¿Alguien me olvidé? Milla también, coloqué +3. En el tema 4, ojo, calor. Tema 4. Milla también. Naveros también. +3, coloque +3, ojo. +3. La Langui también. +3. ¿Quién más terminó? Muéstreme si ha terminado, por favor. Muéstreme. Si ya terminó, muéstreme. ¿Quién más? Pregunta número 2. Entonces recuerde que hay que hacer lo mismo, ¿eh? Hay que hacer el mismo procedimiento que está arriba. Lo mismo. Se hace lo mismo por si acaso. A ver, lo voy a hacer. Para los que no lo han hecho todavía. Solamente es reemplazar la fórmula. La fórmula no lo voy a copiar otra vez. Ya está arribita. Así que voy a reemplazar de frente. Siempre por la izquierda vaya el calor. ¿Cierto? En estos casos te están dando el calor como dato. Bien. Reemplazo 400 por el calor específico del agua, que siempre es 1, eso no va a cambiar. La variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final no la sé, pero la temperatura inicial sí lo sé. Ya está. Esta es la ecuación. Ustedes calculan la ecuación y van a llegar a la conclusión de que la temperatura final es 60 grados Celsius. Y ahí está, pues, marcas ahí, 60 grados Celsius. Bien. Listo, señores. ¿Ves? Es fácil, ¿cierto? Facilito. Mira, la pregunta 3 te lo voy a dejar para ti, ya tú lo terminas. ¿Ya? Tú lo terminas. La 4 también es igualita, así que no la Ya voy a dice, hacer. profesor, no ha terminado del 2. ¿No terminaste de copiar? A ver, cópialo. Acá sí te voy a dar, bueno, aunque no te han dado el calor específico, están hablando de aceite. Te voy a dar el, cópialo. Te voy a dar el calor específico del aceite. ¿Bien? Del aceite. Vamos a colocar. Qué raro que no esté aquí. Gracias, querido profesor. Listo, hijo. Vamos a colocar el calor específico del aceite, del hielo 0,5, del agua 1 y del aceite. Pero del aceite era. Ah, ya. Vamos a colocar. Aquí te lo voy a colocar. No te han dado de dato esto por si acaso. Usted lo va a colocar. Calor específico del aceite es 0,6.
0,6. Ahí lo coloco, por favor. El calor específico del aceite es 0,6. Bien, hasta el problema 4 ya ustedes lo pueden realizar solos. Así que de la pregunta 5 en adelante es el mismo método que voy a realizar ahorita. Así que atentos, por favor. Mira, pregunta 5. La pregunta 5. Voy a hacer un ejemplo. A ver, tú cuando juntas dos cuerpos, ¿cierto? Un cuerpo frío y un cuerpo caliente, ¿no? Un cuerpo frío y un cuerpo caliente. Si juntas ambos cuerpos, esos ambos cuerpos van a llegar a una temperatura de equilibrio. No el que está más caliente enfría a la misma temperatura, calienta a la misma temperatura que estás tú, ¿cierto? Enfría ambos, calienta a la misma temperatura, no. Ni el frío tampoco lo enfría a la misma temperatura que está el cuerpo frío, ¿no? Sino que ambos cuerpos, el frío y el caliente, cuando se juntan, ambos llegan a una temperatura de equilibrio. A una temperatura de equilibrio. ¿Saben? Entonces, cuando esos cuerpos se juntan, uno va a liberar calor, ¿cierto? El frío va a liberar calor, el caliente le va a pasar calor, el otro va a recibir calor y todo eso. ¿Saben? Entonces, repito, cuando juntas dos cuerpos, bien, vamos a juntarlo por acá. Yo junto dos cuerpos, uno frío y uno caliente. Entonces, uno va a liberar calor. ¿Quién va a liberar calor? El más caliente, pues, ¿no? El más caliente va a liberar calor. Ahí está. Supongo que es Q1. Él va a liberar calor. Y él va a recibir calor. ¿Saben? Va a recibir calor. Entonces, esos calores, el que él recibe y el que él brinda, ¿cierto? Van a ser siempre iguales. Pero como él da calor, el de él es positivo y el de él, como es frío, negativo. ¿Está bien? Pero, en conclusión, lo que quiero que sepas es esto. El calor cedido más el calor ganado o el calor perdido más el calor ganado siempre lo vas a sumar a cero. Cero. Siempre se va a igualar a cero. ¿Está bien? El calor de un cuerpo más el calor del otro cuerpo siempre va a ser igual a cero. Y recuerda que estos dos cuerpos ambos van a llegar a una temperatura final de equilibrio. Así vamos a llamarle. Su temperatura final después, porque cada uno se encontrará a una diferente temperatura. No sé a qué temperatura se encontrará cada uno, no lo sé, no me importa. Pero sé que cada uno de ellos va a llegar a una temperatura de equilibrio igual, la misma para ambos. ¿Está bien? Recuerden, cuando yo junto dos objetos, ambos llegan a la misma temperatura de equilibrio. ¿Bien? Y tengo que saber esto. La suma de esos calores siempre va a ser igual a 2. Siempre va a ser igual a 2. Igual a 0, perdón. La suma de esos calores siempre va a ser igual a 0. Siempre igual a 0. Entonces, mira, voy a hacer un ejemplo mejor para que se pueda entender. Voy a hacer un ejemplo. Acá tengo. Mira. Acá dice. Se mezclan 200 gramos de agua a 50 grados. Acá te dan el primer objeto que voy a mezclar. Ahí está. Tengo el primero. A ver. ¿Con quién lo voy a mezclar? Vamos a ver el segundo. Dice, con cierta masa de agua a 25 grados Celsius. Perfecto. No me dan la temperatura inicial de cada uno, ojo. O sí, bueno, me dan solamente la temperatura inicial de este señor, del primero. Y también del segundo. Dice, pero te dan, ¿qué cosa? ¿Qué era TE? Lo acabo de mencionar hace un momento. ¿Qué era TE? ¿Te acuerdas? ¿Qué era TE? ¿Temperatura de qué? En equilibrio. Claro, temperatura de equilibrio, exacto. Te dan la temperatura de equilibrio que ambos cuerpos terminan, después de haberse juntado, llegan a esa temperatura de equilibrio. ¿Saben? Ahora, te piden determinar la masa de agua mencionada. Bien. Mira, voy a juntar dos cuerpos. Vamos a juntar dos cuerpos. Vamos a dibujarlo para que se pueda entender. Bien, por aquí. Vamos a juntarlo. Bien. Voy a juntar. Acá tengo una cantidad de agua. Acá tengo una cantidad de agua, ¿cierto? Yo voy a juntar esos dos cuerpos. Los voy a mezclar. Bien. Voy a mezclar estos dos cuerpos. Junto uno con otro, ¿cierto? Uno se encuentra a 50 grados Celsius. ¿Cierto? 50 grados Celsius. El otro se encuentra a 25 grados Celsius. Ya está.
¿cierto? Ahí lo tienes. Entonces, la masa de él, ¿cuánto es? 200 gramos. 200 gramos. La masa de este señor no la sé. No la sé. La temperatura de equilibrio, mira, sí la sé. ¿Cuánto es la temperatura de ambos cuerpos? Llegan a la temperatura de 30 grados Celsius. ¿Sí? 30 grados Celsius. Entonces, voy a plantear la ecuación. Mira, cuando yo junté ambos cuerpos, así que voy a hacer lo que dije hace un momento. Calor de uno más el calor del segundo cuerpo es igual a cero. Bien, mira, calor del primer cuerpo. Calor del primer cuerpo. ¿Cómo lo calculo? Tú ya sabes la formulita. Es masa por calor específico por variación de temperatura. Por favor, si no se está entendiendo, dígame. ¿Está bien? Voy a calcular el calor del primer cuerpo. El primer cuerpo. Díctame, ¿cuánto es la masa del primer cuerpo, por favor? Díctame. 200. 200 gramos. 200. ¿Cuánto es el calor específico del primer cuerpo? ¿De qué estamos hablando acá? De agua. Ah, 1. 1 entonces, no hay ningún problema. Listo, 1. Por la variación de temperatura. Temperatura final menos inicial. ¿Cuánto es la temperatura en la que se encuentra el cuerpo? Ah, profesor, esta es la inicial. Ajá. Recuerda, temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura inicial, perdón, la temperatura inicial era 50. 50. Ahí está, por acá. Una pregunta, ¿y la final no es esta? Claro que sí, la final es la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio es la final. Entonces, esta va a ser 30. Por acá coloca usted 30. ¿Está bien? Recuerde que aquí dentro del paréntesis va la resta. Temperatura final menos la temperatura inicial. Recuerde que la final es la temperatura de equilibrio. Y el problema te ha dado eso como dato. Ahí dice 30. ¿Bien? Listo. Continúo. A eso le voy a sumar el calor del segundo cuerpo. Solamente, ¿ves? Es sumar calores, nada más. A ver, digo, la masa del segundo cuerpo. Bueno, eso sí no lo sé. Vamos a colocarle masa M. Calor específico. ¿Cuánto es el calor específico del segundo cuerpo? Por favor, díganme ustedes. ¿Cuál es el calor específico del segundo cuerpo? 25. No, calor específico, no 1. temperatura. El calor específico, si estamos hablando de que el segundo cuerpo también es agua, claro. El segundo cuerpo 1. también es agua, también es 1. ¿Está bien? Listo. Por la resta de temperaturas. La temperatura inicial del primer cuerpo, ¿cuál era? Ah, acá está. La temperatura inicial del primer cuerpo es 25 grados. Colocamos aquí 25 grados. Bien. Por la temperatura final, bueno, acá voy a colocar la temperatura final. Recuerda que esta temperatura es igual para ambas. Esta es la temperatura final de ambos cuerpos. Bien, usted va a colocar aquí 30. Y esto, señores, lo va a igualar a 0. Lo va a igualar a 0. Nada más, lo igualas a 0. ¿Ves? Solamente es sumar calores, nada más. Solamente sumar calores. Entonces superamos esto. Si alguien lo hizo, por favor, me dicen la respuesta. No, 0. Ajá, bien. Estoy- 600. Ajá, exacto. Acá estoy multiplicando de frente ya. Estoy haciendo de frente. Ustedes son grandes, ya saben hacer esto. Exacto. Y el valor de la masa M es igual a 800 gramos. Ahí está. Copia. Ahí lo tienes, 800 gramos. ¿Ves? Solamente es sumar calores, señores. Sumar calores e igualarlo a 0. Nada más. Otra vez, vamos a ver otro ejemplo. A ver. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo por acá. Después puede copiar, no se preocupe. Vamos a buscar un ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo cualquiera. A ver. A ver, a ver. 60 grados Celsius de qué? De agua. Acá también lo mismo. Bueno, el 6 es lo mismo. El 7 también. A ver, vamos a hacer esto. Pregunta 9. Mira. Pregunta 9. ¿Qué dice? Se mezclan 500 gramos de agua a 60 grados Celsius. Voy a mezclar 500 gramos de agua a 60 grados Celsius. Mira, ojo. Agua, dice. Agua. Con 800 gramos de alcohol a 15 grados Celsius. En este caso no te dan la temperatura de equilibrio, te piden calcularla. Perfecto. Entonces
voy a calcular. Recuerda que ¿cuánto va el calor específico del agua? Por acá lo voy a colocar. ¿Cuánto era? Uno. 1, muy bien. Ya está. Entonces, ahora sí, aplico lo mismo. Mira, si voy a mezclar estos dos cuerpos en un recipiente, uno solo, yo digo, el calor de uno, del primero, siempre va a ser al sumar con el calor del segundo, ¿cierto? El calor cedido y calor perdido y calor ganado, siempre va a ser igual a cero. ¿Sí? Siempre igual a cero. Entonces voy a reemplazar de frente porque tú ya sabes la formulita. El calor 1, díctame. ¿Con quién empiezo? ¿Quién empiezo multiplicando? Es masa. ¿Cuánto es la masa del primer cuerpo? 500. 500. 500. Calor específico del primer cuerpo. ¿Cuánto es? Es agua. No. Calor específico, ¿cuánto es? 1. 1. Por la variación de... Por favor, si no se entiende, por favor, avísame, háblame. La variación de temperatura del primer cuerpo. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Temperatura final la sé? No. Porque la temperatura final es la temperatura de equilibrio. Y no la sé. No me la han dado. Vamos a colocarle TE. ¿Qué te parece? Vamos a colocarle TE. Temperatura de equilibrio. Menos la temperatura inicial que sí la sé. Mira, el cuerpo se encuentra a esa temperatura. Entonces, esa es su temperatura inicial. 60. Listo. Más. Sigo con el otro cuerpo. Voy a hallar el otro calor ahora. Segundo calor. Segundo cuerpo. Díctame, ¿cuánto es la masa del segundo cuerpo, por favor? 800. 800. ¿Cuánto es el calor específico del segundo cuerpo? Porque no son cuerpos iguales. 0,5. Ajá, aquí te ha dado. Es alcohol, ¿cierto? Ah, ya. Acá te dan el calor específico del alcohol. Es 0,5 nada más. 0,5. Por la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final, ya te dije, no la conocemos. Es la misma para ambas. Lo mismo para ambos. ¿Y cuánto es la temperatura inicial, del alcohol? Vamos. ¿Cuánto era? 15. 15, claro, acá está. Ahí dice, exacto, 15. Señores, se acabó el problema. Se acabó. Eso es igual a 0. Y listo. Tienes que operar esta ecuación nada más. Operas y ahí te vas a dar la respuesta. Por favor, opérenla. ¿Cuánto sale? A ver. Ujú. ¿Cuánto? 40. 40. Muy bien, hija. Perfecto. Ahí está. Ustedes lo operan, ¿no? Ustedes ya saben operar esto. Temperatura de equilibrio es 40 grados Celsius. Bien. Temperatura de equilibrio es 40 grados Celsius. Ahí te va a salir. Ahí está. Como podrás ver, en todas las propiedades, todos los problemas estamos usando lo mismo. Lo mismo. Bien. Ahora quiero que intenten uno ustedes ahorita. Ustedes van a intentar... A ver, ¿cuál intentan? A ver, a ver... La 8, que es igual que la 9. La 8 es igual que la 9. Solamente aclarar que el calor específico del aceite es 0,6. 0,6. Profesor, ¿Sí, Karime? ¿puede revisar su WhatsApp? Le mando un mensaje, por favor. Ok, hija. Calculen, por favor. Mientras, calculen. Listo, hija. Cuídate, nos vemos. Chao, profesor. Chao, hija. Señores, ustedes resuelvan la número 8, que es igual que la número 9. Vamos. Igualita. Sumar calores e igualar a 0. No olviden. Siempre la temperatura de equilibrio es la temperatura final para ambos cuerpos. Para ambos cuerpos siempre va a ser la misma. ¿Profesor dijo la número 8? Así es, diga, la número 8 ustedes.
Profesor, el del aceite es 0,6 minutos. ¿Sí? Así es, el calor específico es 0,6. Acá de profe. Bien, perfecto. También voy a mostrar. Calor específico del aceite es 0,6, recuerda. Ya está, profesor. Muy bien. Profesor, ¿puede poner el ejercicio número 5, por favor? El 5, claro. Listo. Muestre por su pantalla, por favor, para que vaya saliendo. ¿Quién terminó la número 8? Ah, que es, ahí no se mueva. Número 8, perfecto. Tavares, Damián, Quilca, Silva y... ¿quién más? Fierro. Pueden retirarse. Cuídense, señores. Álvarez, también nos vemos. Cuídense, pueden retirarse. Nos vemos. Ya, Hasta luego. profesor, gracias. Nos vemos, hijo. Cuídate. Hasta pronto, querido profesor. Hasta luego, hijo. La Langui también puede retirarse. Cuídense, nos vemos. Ya, profesor, ya acabé. Listo, hijo, muéstrame. ¿Qué más? Burga. A ver. Muéstrame. Listo. Burga, Gil, Marca, Vega. A ver. ¿Dónde está? Chao, profesor. Listo, hija, nos vemos. Listo. Vega también puede. Cuídense, nos vemos. Hasta luego, Vega. Profesor, ¿puede explicar un momento la 4 o dar una idea? Sí, por La favor. 4. A ver. Ya. En la 4 dice se le quitan 5 calorías. Se le quita o se le da, igual usted va a usar la misma fórmula en la 4. O sea, tu calor, el calor va a ser igual 5000. En la 4, el calor es 5000. Igual. ¿Saben? Ya sea que se le da o se le quita, igual tu calor vas a considerar 5000. Entonces, tienes la masa, sí, la masa es 500. La masa es 500 y la temperatura inicial es 100 grados Celsius. Es igual, mira. Es igual que la 1, que la 2. Es lo mismo. Y reemplazas en la formulita, ya tienes tu calor específico y ahí te va a salir. ¿Se entiende eso, Tavares? Confírmame. Sí, profesor. Listo. Gracias. Muy bien. ¿Quién más terminó la 8? Muéstrame. Profesor, ya terminé. Paul Romero. Listo, Paul Romero también puede retirarse. Cuídese. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, ¿podría bajar a las 5 para copiar, profesor? Claro. Profesor, ya acabé. Muéstrame, hija. Muy bien. A ver.
Listo. Carla, Loaiza puede retirarse. Cuídese. Hasta luego. Se la abro, se cuida. Profesor, en la 4 hay clave. La 4, déjame verla. Ujú, sí, parece que no. No hay clave ahí. Colócale tu clave, por favor. Ahí no hay clave. Profe, Listo, hijo, cuídese. Nos vemos. Hasta luego. Bravo, profesor. Hasta luego, hija. Cuídate. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hijo. Nos vemos. Profesor, terminé. Listo, hija. Muéstrame. Bien. Anali Fernández puede retirarse. Cuídese. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, hija. Profesor, le mandé por su WhatsApp. No, hija, déjame verlo. Ujú. Bien. Gracias, profesor. Nos vemos, hija. Gabriela Chávez también puede retirarse. Cuídese. Nos vemos. Saúl Bravo, Fernández. profesor. Hasta luego, hija. Saúl Fernández también puede retirarse. Cuídese. Nos vemos al rato. Las 6. A ver, ¿dónde está las 6? Las 6. Las 6 es igualita, hija, que las 5, por si acaso. Solamente lo que tienes que hacer es sumar ambos calores de ambos cuerpos e igualarlo a cero. El primer calor del primer cuerpo, ¿cuánto es? A ver, vamos a verlo. Está. Ahí está el primer cuerpo y aquí tienes el segundo cuerpo. Entonces, repite lo mismo. Ya sabes que la temperatura final, acá te lo dan de dato, la temperatura de equilibrio. En este caso sí te lo dan. Entonces reemplazas 600 por calor específico. Estamos hablando de agua. Ahí está. Sería temperatura final menos temperatura inicial. Así. Más la masa del segundo cuerpo, no la C, vamos a colocarle masa M. Por calor específico, también es agua. Colocamos agua. Por la temperatura final, que es 50, menos la temperatura inicial que te lo habían dado de dato, ahí dice, es 20. Y operas eso y lo igualas a 0. Siempre. ¿Está bien, hija? Ahí tú lo terminas, leí. Yo, profesor, gracias. Sí, profesor. Listo, hija, hasta luego. Profesor, ya terminé. Listo, muéstrame. Listo, González puede retirarse, cuídese, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hijo. ¿Quién más? Naveros, ¿dónde está Naveros? Milla, Guainati. ¿Terminaron? Hace rato. Profesor, a mí se me complica. ¿Qué ha pasado? A ver,
Te doy la ecuación para que ustedes lo terminen ya en casa. La ecuación es la siguiente. Vamos a sumar los calores de los dos cuerpos, este cuerpo y este cuerpo. ¿Está bien? Entonces dice, la masa, el calor específico, perdón, el calor del primer cuerpo, masa por el calor específico que es aceite, 0,6, por la temperatura final menos inicial. Temperatura final es la temperatura de equilibrio, pero no me la han dado de dato. Así que le voy a colocar T menos la temperatura inicial a la que se encuentra el cuerpo, más el calor del segundo cuerpo, que es masa por calor específico, que también es aceite, por la variación de temperatura, o sea, temperatura final, TE también, menos temperatura inicial, que es 60. Y esto va a ser igual a 0. ¿Está bien, jóvenes? Eso lo terminan ustedes, ya lo terminan en casa, y ahí calculan el valor de temperatura de equilibrio. ¿Listo? Hasta aquí nos vamos a quedar. Cuídense, señores. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Profesor, chao, nos vemos. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Ya, profesor, ¿qué dice? Listo, hijo, nos vemos.